Bella y yo hemos sido mejores amigos desde que tengo memoria. Nos conocimos cuando éramos niños pequeños, y nuestras familias, al vivir en el mismo vecindario, rápidamente se hicieron cercanas. Los fines de semana solían estar llenos de risas y reuniones entre nuestras dos casas, con comidas al aire libre, juegos de mesa y largas charlas que se extendían hasta altas horas de la noche. Siempre hubo un sentimiento cálido de pertenencia y comunidad entre nuestras familias. El padre de Bella, Richard, era una figura central en esas reuniones. Desde que perdió a su esposa hace 2 años, se había volcado por completo en su papel de padre, asegurándose de que Bella nunca sintiera el vacío de la ausencia de su madre. Richard era un hombre amable, con una sonrisa fácil y un gran sentido del humor que iluminaba cualquier habitación. Aunque la tristeza de la pérdida seguía presente, él nunca dejaba de ser el alma de las celebraciones familiares, especialmente durante la Navidad, una época que adoraba. Ese año, como era tradición, pasé la Nochebuena en casa de Bella. La casa ya estaba impecablemente decorada, llena de luces, guirnaldas y un árbol de Navidad enorme que Richard había ayudado a montar días antes. La noche seguía su curso en casa de Bella. Después de la cena, los 3 nos instalamos en el salón para disfrutar de una maratón de películas navideñas. La chimenea ardía suavemente, llenando la habitación con un calor acogedor, mientras las luces del árbol de Navidad parpadeaban rítmicamente. Bella, siempre llena de energía, empezó a cabecear poco después de la primera película. Finalmente se rindió al sueño, acurrucándose en un rincón del sofá con una manta sobre los hombros. Richard y yo intercambiamos una sonrisa. «Siempre se duerme antes de la segunda película», comentó él en voz baja, con un tono de cariño evidente. Yo asentí, sintiéndome extrañamente nervioso al estar a solas con él. Seguimos viendo la película en silencio, aunque mi mente estaba en otra parte. No podía evitar robarle miradas furtivas a Richard. Sus gestos, su forma de relajarse con una copa de vino en la mano, incluso el leve rastro de una sonrisa mientras veía la película, me resultaban hipnotizantes. Con cada minuto que pasaba, sentía que el ambiente entre nosotros cambiaba. Había algo en el calor de la chimenea y la tenue luz de las decoraciones que hacía que la distancia entre nosotros pareciera desvanecerse. Cuando terminó la película, Richard se levantó para recoger los vasos vacíos. Me ofrecía a ayudar y mientras caminábamos hacia la cocina, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Sentí una descarga de electricidad recorrerme. «Lo siento», murmuré, aunque él simplemente sonrió, como si también lo hubiera sentido. Al regresar al salón, ambos nos detuvimos bajo una rama de muérdago que colgaba en el umbral. Lo miré, consciente de la tradición, y sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Que, según la tradición, tienes que besar a quien esté contigo bajo el muérdago?», le dije, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba ligeramente. Richard me miró sorprendido, pero con una leve sonrisa. «Sí, eso dicen, pero nadie lo toma en serio, ¿verdad?». El vino me dio el valor que normalmente no tendría. Antes de pensarlo demasiado, me acerqué y lo besé suavemente. Sus labios eran cálidos, suaves, y el tiempo pareció detenerse en ese instante. Cuando me alejé, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y algo más profundo, algo que no podía negar. Sentí cómo su mano rozaba mi brazo, como si estuviera buscando algún tipo de conexión física que confirmara lo que acababa de suceder. «Lo siento, yo…», empecé a decir, pero él me interrumpió al colocar suavemente su mano en mi hombro. «Steph, no entiendo. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó, aunque su voz no tenía un tono de reproche. Suspiré, sabiendo que no podía seguir guardándome lo que había sentido durante tanto tiempo. «Richard, llevo años sintiendo algo por ti. Desde que escuché aquella conversación entre tú y Jean, cuando mencionaste que eras bisexual, supe que no debía sentirme así, pero no pude evitarlo». Richard se quedó en silencio por unos momentos, procesando mis palabras. Finalmente habló, con una honestidad que me sorprendió. Jean fue la única persona con la que compartí eso. Ella lo aceptó, pero nunca pensé que alguien más lo supiera, y mucho menos tú. La distancia entre nosotros desapareció mientras nuestras miradas se cruzaban con más intensidad. Sin decir nada más, Richard dio un paso hacia mí y volvió a besarme, esta vez con más determinación.
Su mano acarició mi mejilla mientras la otra se posaba en mi cintura, atrayéndome hacia él. Sentí que mi respiración se detenía mientras el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Después del beso, ambos nos alejamos, respirando profundamente. «Esto no debería estar pasando», dijo Richard, aunque su tono no era convincente. «Pero está pasando», respondí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Con una sonrisa, él dejó que sus dedos rozaran los míos, un gesto simple pero lleno de significado. Esa noche marcó el comienzo de algo que mantuvimos en secreto. Durante los días siguientes, cada oportunidad de estar a solas con Richard se llenaba de pequeños gestos, un roce de manos mientras recogíamos los platos, una mirada sostenida mientras Bella no miraba, y besos fugaces en los rincones donde nadie podía vernos. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero el deseo de estar juntos era más fuerte que cualquier otra cosa. La magia de la Navidad había encendido una llama que ninguno de los dos podía apagar. Desde aquella mágica noche de Navidad, Richard y yo no hemos podido parar. Cada momento privado se convertía en una oportunidad para acercarnos, para intercambiar caricias furtivas, besos apresurados y miradas cómplices. Las reuniones familiares, los días en casa de Bella e incluso las visitas casuales se convierten en algo más. Un juego peligroso donde el deseo y la emoción de lo desconocido se entrelazan. La prohibición nos envuelve cada vez más. A pesar de los riesgos, no podemos negar lo que sentimos. Aprovechamos cualquier excusa para estar juntos, ayudando en la cocina, arreglando la decoración, incluso sacando la basura. Cada momento compartido es un tesoro que nutre nuestra relación. Sin embargo, sabemos que los secretos no pueden guardarse para siempre. Una tarde, mientras Bella estaba ocupada con sus cosas, Richard y yo nos encontramos en su habitación. Nos prometimos tener cuidado, pero el deseo triunfó sobre la precaución. Entre risas y susurros, Richard me atrajo hacia él y el mundo que nos rodeaba desapareció. En ese momento, la puerta se abrió. Bella estaba allí parada en la puerta, con los ojos muy abiertos y el rostro lleno de incredulidad. «¿Qué diablos está pasando aquí?», ella gritó, con la voz quebrada por la conmoción y el dolor. Me alejé inmediatamente de Richard, pero el daño ya estaba hecho. «Bella, no es lo que piensas», intenté decir, pero sus palabras fueron como una ráfaga de viento que me hizo detenerme. «¿Es eso así? ¿Cómo pudiste hacerme esto, Steph? Eres mi mejor amigo. ¿Y qué pasa con papá? ¿Cómo pudiste traicionar a mamá de esa manera?» El tono de Bella estaba mezclado con ira y desesperación. Richard intentó calmarla caminando hacia ella con las manos en alto. «Bella, escúchame. Esto no es lo que planeamos. Es complicado». «¿Complicado? Esto es traición», exclamó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, mamá murió hace 2 años. ¿Ya la olvidaste? ¿Qué significaba para ti? ¿A qué me refiero?». La intensidad de sus palabras tuvo un profundo efecto en Richard. Lo vi poner su mano sobre su pecho, su rostro contorsionado por el dolor. «Richard, ¿estás bien?», pregunté preocupado, pero no pudo responder. Su respiración se aceleró y sus piernas se debilitaron. «¡Papá!», Bella gritó y corrió hacia él mientras caía al suelo. El pánico se apoderó de nosotros. Llamé al 911 mientras Bella sostenía a su padre, llorando y rogándole que la abrazara. Los minutos de espera de la ambulancia parecieron interminables, pero finalmente llegaron y llevaron a Richard al hospital. En la sala de espera del hospital reinaba el silencio. Bella y yo nos sentamos uno al lado del otro sin mirarnos. La tensión era palpable, pero ambos estábamos demasiado preocupados por Richard como para hablar. Finalmente, Bella rompió el silencio. «Steph, necesito entender. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué mi papá?», suspiré, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Bella, nunca quise hacerte daño, lo juro, pero mis sentimientos por Richard son reales. Esto no es lo que quería, pero no puedo ignorarlo». Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No puedo manejar esto ahora mismo. Demasiado». Antes de que pudiera responder, el médico salió y nos informó que Richard había tenido un infarto leve pero que estaba estable. Ambos respiramos aliviados, aunque sabíamos que las heridas emocionales entre nosotros aún necesitaban sanar. Los días en el hospital fueron largos y llenos de incertidumbre.
Bella y yo pasábamos horas sentados en silencio junto a la cama de Richard, esperando que despertara por completo. A pesar de la tensión entre nosotros, compartíamos la misma preocupación: que él estuviera bien. Cuando finalmente abrió los ojos, Bella fue la primera en correr hacia él, tomando su mano con una mezcla de alivio y culpa. «Papá, lo siento tanto», susurró, con lágrimas contenidas. Richard la miró con ternura y le apretó la mano suavemente. «No tienes que disculparte, cariño», respondió él con una voz cansada pero firme. «Yo también debería habértelo dicho antes». En los días siguientes, mientras Richard se recuperaba, Bella tuvo mucho tiempo para reflexionar. Veía cómo yo me quedaba junto a su padre, ayudándolo con pequeñas cosas, preocupándome por su salud y dándose cuenta de que, a pesar del shock inicial, lo que había entre nosotros no era solo un capricho pasajero. Una tarde, mientras Richard dormía, Bella y yo nos sentamos en la cafetería del hospital. Ella revolvía su café en silencio antes de mirarme directamente a los ojos. «Steph, he estado pensando mucho en todo esto», comenzó con un suspiro. «Al principio estaba enojada, sentía que me habías traicionado, pero me di cuenta de que no es así». La miré con sorpresa. «Bella, jamás quise hacerte daño. Sé que esto fue un golpe duro para ti, pero mi papá merece ser feliz», interrumpió ella, con una pequeña sonrisa. «Después de que mamá murió, pensé que nunca podría volver a ver esa chispa en sus ojos, pero cuando te mira a ti, la veo. Y aunque me costó aceptarlo, entiendo que lo que sienten es real». Sentí un nudo en la garganta. «Bella». Ella tomó mi mano con firmeza. «No quiero que escondan lo que tienen solo porque la sociedad lo diga. Si papá es feliz contigo, entonces yo también lo soy. No me importa lo que piensen los demás». La emoción me desbordó y sin pensarlo la abracé con fuerza. «Gracias, Bella. Esto significa mucho para mí». Esa noche, cuando Richard despertó y vio a Bella y a mí hablando con naturalidad, su rostro se iluminó con una paz que no había tenido en mucho tiempo. Y supe que después de todo, habíamos encontrado un nuevo comienzo juntos. Un año después, Richard y yo vivíamos juntos, disfrutando de una vida tranquila y plena. Su salud había mejorado notablemente, en gran parte gracias a los cuidados constantes y el amor que compartíamos. Ya no tenía que ocultar lo que sentía, y eso, más que cualquier medicamento, le había dado una nueva vitalidad. Cada día a su lado era un recordatorio de lo afortunado que era por haber encontrado el amor en el lugar más inesperado. Bella había comenzado la universidad en otra ciudad, pero manteníamos contacto constante. Nos llamaba casi todos los días, contándonos sobre sus clases, sus nuevas amistades y lo mucho que nos extrañaba. Y cada vez que regresaba a casa durante las vacaciones, era como si nada hubiera cambiado. Seguíamos siendo una familia, aunque ahora con una dinámica diferente, más abierta, más honesta. A lo largo de este tiempo, aprendimos muchas lecciones. Nuestro amor no era convencional y tuvimos que enfrentarnos a prejuicios y miradas inquisitivas. Hubo momentos de duda, de miedo a ser juzgados, pero lo que descubrimos fue que la felicidad no depende de la aprobación de los demás, sino de vivir con autenticidad. Richard me enseñó que el amor no tiene edad ni reglas fijas. Yo le enseñé que merecía amar de nuevo sin sentirse culpable, y Bella nos enseñó a ambos el valor de la comprensión y la familia. Mirando atrás, me doy cuenta de que nuestra historia no solo trata sobre un romance inesperado, sino sobre la valentía de amar contra todo pronóstico. Se trata de perdonar, de aceptar que la vida nos lleva por caminos impredecibles y que al final del día, lo que realmente importa es estar con quien nos hace felices. Mientras decoramos el árbol de Navidad juntos, como cada año, Richard me toma de la mano y me mira con esa misma ternura que me atrapó desde el principio. Sonrío, porque sé que este amor, aunque inesperado, es verdadero y ha valido la pena cada obstáculo. Y cuando Bella nos ve besándonos bajo el muérdago, en lugar de sorprenderse o incomodarse, simplemente rueda los ojos y dice con una risa: ya entendí. La tradición del muérdago nunca va a cambiar con ustedes, ¿verdad? Y la verdad, no podría estar más feliz de que así sea.